Bienvenidos a esta segunda entrega de la lista de formato condicional. En este nuevo capítulo veremos las reglas superiores e inferiores, y siguiendo con el ejemplo anterior usaremos la tabla que usamos en el video pasado. En este caso nos enfocaremos en la columna Precio 2019. Seleccionamos la columna y vamos a formato condicional para ver cuáles son las nuevas reglas que vamos a aplicar. Vamos a usar reglas superiores e inferiores y vamos a aplicar alguna de estas. Vamos a empezar con la primera, que dice 10 superiores. Esta regla lo que hace es que le da un formato especial o identifica los números que son los 10 más grandes de la lista que tenemos. Por ejemplo, aquí me está diciendo aplica formato a las celdas cuyo rango sea superior a, dice los 10 más grandes. El formato que le damos a las celdas, creo que ya lo hemos visto en varios videos, no tiene caso explicarlo. Entonces, si yo subo la cantidad de los números que yo quiero que identifique, lo va a hacer con esta flecha. Quiero que me identifique 15 de los números más grandes de la lista que tengo. De hecho, mientras subo podemos ver de este lado cómo hay números que se van poniendo de color rojo. Vamos a mover esto a 10 como estaba y listo. Aceptar. En este caso a la tabla le puse un filtro precisamente para que nos filtre los valores que tienen este formato. Entonces lo voy a desplegar y lo voy a hacer por color. Se supone que son 10 los números más grandes de mi lista y efectivamente el recuento de aquí de Excel dice que son 10 celdas. Por lo tanto el formato funciona. Por ejemplo, dice Excel que esos son los 10 números más grandes. Si yo llegara a cambiar alguno de estos por una cantidad muy pequeña, lo más obvio es que pierdan el formato porque no entran dentro de los 10 más grandes. Por ejemplo, aquí le voy a poner 1 y listo. Como 1 es un número muy pequeño y no entra dentro de los 10 números más grandes porque hay números más grandes dentro de la lista, le quito el formato. Vamos a dar control Z. Es más, ahorita son 9 que tienen el formato, sin contar el 1. Entonces voy a volver a hacer el filtro por color. Y ese 1 desapareció. De hecho lo tenía seleccionado, por eso aparece esa línea verde, porque la selección se quedó en el 1. Entonces el nuevo número que sustituye ese 1 ya está dentro de los 10. Y si vuelvo a seleccionar todos, el recuento de Excel muestra que son 10 de nuevo. Ahora vamos a identificar el 1 y a ponerle un número alto. Vamos a poner que sea 134.000 y listo, para que quede dentro de los 10 más grandes. Ahora vamos arriba y vamos a aplicar el siguiente formato, pero primero vamos a seleccionar esta columna. Formato condicional, y vamos a identificar los 10 inferiores. En este caso hace exactamente lo mismo, pero al revés. En el ejemplo anterior vimos que seleccionaba las 10 cantidades más grandes de la columna de datos. Ahora va a seleccionar o va a identificar los 10 valores más pequeños de nuestra columna de valores. En este caso le vamos a pedir para que varíe el color, que sea relleno verde con texto verde oscuro, y nos va a identificar los 10 valores más pequeños de esta selección. Aceptar, vamos hacia arriba y hacemos un filtro por color verde. Ahora dice Excel que estos 10 son los 10 valores más pequeños que se encuentran dentro de la columna que seleccionamos. Si yo pongo un número muy grande dentro de este rango de valores, por obvias razones, después este número tendría que quitar el formato de verde. Vamos a poner que sea 120.000. Es correcto. Pasa lo mismo que hicimos con el número 1 del ejemplo anterior. Ahora voy a restablecer con control Z y listo. Y efectivamente son 10. Ahora voy a hacer una modificación a los parámetros de este formato y en vez de 10 le voy a decir que nos identifique 15 valores. Vamos a administrar reglas, damos doble clic porque es la regla que está aplicada a la selección que hicimos, y en vez de 10 le voy a pedir que sean 15 valores y doy a aceptar, aplicar y aceptar. Volvemos a hacer el filtro por color
y listo. Dice que en este caso el conteo son 15 efectivamente. Son 15 celdas las que estoy seleccionando y estos son los 15 valores más pequeños que se encuentran dentro de la columna donde hicimos la selección. Ahora borramos el filtro y nos vamos al siguiente ejemplo. Bueno, una nota. Se me ocurre, tal vez estas dos herramientas o estas dos opciones de formato condicional podría servir en caso de que ustedes manejaran algún inventario o fueran docentes y quisieran identificar los números, por ejemplo, si fueran docentes y quieren identificar los alumnos con las calificaciones más grandes o más bajas, pueden hacerlo con estas dos opciones. En caso de que tuvieran un inventario, por ejemplo, y quieran identificar los mínimos de algún producto o los máximos de algún producto o de algún rango de celdas, pueden hacerlo con esas dos opciones. Muy bien, ahora nos vamos a la tercera opción, pero lo vamos a aplicar en la columna 29%. Vamos a formato condicional, reglas superiores y vamos a aplicar el 10% valores superiores. Le vamos a poner otro formato que sea ahora amarillo. Y listo. En este caso nos está identificando de esta selección que hicimos los números que representan el 10%. Ahora, esta tabla parece un poco grande porque tiene 74 registros. Quisiera aplicar este mismo formato pero una tabla más chica para que puedan ver a más detalle y con una explicación más clara cómo funciona. Para ello creé anteriormente una segunda hoja que llamé hoja 2 y vamos a aplicarlo a este rango de celdas del 1 al 20. A ver, aquí para empezar son 20 celdas. Si nosotros abrimos la calculadora y calculamos el 10% de 20, que sea 20 por 0.10, nos muestra que el 10% de 20 es 2, pero si nosotros aplicamos ese mismo formato que aplicamos en la tabla anterior aquí, le vamos a pedir que nos muestre los valores que representan el 10%. Y lo vamos a hacer con el mismo formato del anterior, con amarillo. Aceptar. Acordamos que de 20 celdas, el 10% en un conteo serían 2. Pero por ejemplo, bueno, aquí lo está haciendo bien. Está seleccionando 19 y 20, que son 2 celdas. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo otro número igual a esos dos? Este es el punto clave, porque no está seleccionando el 10 o 20 o 30% de un conteo de celdas, sino del rango numérico en total. Por ejemplo, aquí voy a poner que sea 19, y como 19 es parte del 10%, también lo selecciona de este lado. Ahora vamos a cambiar algunos números más. Por ejemplo, pongo 20 y quita los 19, porque al final el 20% son 2 celdas, pero esas 2 celdas más grandes son los 2 20. Si yo por ejemplo tengo un 50 aquí y tengo otro 50 aquí, se quitan los 20 y me muestran los dos números más grandes. Ahora vamos a aplicar esto mismo aquí, pero en vez de que nos muestre el 10%, le vamos a pedir que muestre el 50%. Formato condicional, 10% valores superiores, que sea el 50%, y en este caso que sea relleno rojo claro, y damos a aceptar el 50%, pero en este caso voy a modificar estas celdas. Les voy a poner un número muy grande, bueno, muy grande en relación a los números que estamos manejando. 500. Listo. Pueden ver que está seleccionado el 50% de valores de la columna que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí son 20 igual y está seleccionando estos y estos, que son 10, que es el 50% del conteo y el 50% en valor numérico. Ahora ejemplificaremos la siguiente herramienta de formato condicional, la siguiente opción, pero en este caso con la columna valores de la columna C, y va a ser lo mismo pero los valores inferiores. Le voy a pedir que nos identifique el 10% de los valores inferiores de la columna que estamos seleccionando. Bueno, no el 10, que sea esta vez el 30. Y vamos a ponerle
un formato personalizado para que varíe el color. Aceptar. Ahora nos está mostrando el 30% de los valores inferiores. En el ejemplo anterior fueron los valores más grandes. En este ejemplo van a ser los valores más chicos. Ahora vamos a modificar esas cantidades. Vamos a poner un número de 70 a todos. Y acaba de cambiar. Ya quitó la selección. Ahora se movió a los números más chicos de la selección. Y les acaba de aplicar el formato de color azul. Igual esto lo puedes aplicar a tus reportes, a tus tablas, como te guste, como mejor te convenga, pero pues tienes que saber cómo funcionan y cómo te pueden ayudar. Y por último, vamos a ver la que está por encima del rango. Vamos a formato condicional, pero primero hacemos la selección. Esas tres para que se usen. Vamos a por encima del promedio. Va a aplicarles el formato a las celdas que estén por encima del promedio del rango que estamos seleccionando. Vamos a aplicar texto rojo. Aceptar. Ahora vamos a poner esto en negrito. No, así. Podemos ver que los que están dentro del rango del promedio más alto los acaba de pintar. O les acaba de dar el formato de letra en color rojo. Por ejemplo, vamos a modificar algunos números aquí. Vamos a ponerle estos números que sean en 40. Control Enter. Y listo. Los números en promedio más altos son estos y estos de aquí. Igual hay muchas aplicaciones muy útiles para el formato condicional. Y no me refiero solamente para esta parte de resaltar reglas, sino me refiero a todo en general. Todo depende de tus necesidades, intereses y creo que más aún pues de tu creatividad, porque estas solo son algunas pinceladas de lo que podemos hacer con formato condicional, pero esta herramienta es mucho más poderosa y mucho más extensa, pero ya lo iremos viendo en videos posteriores. Y bueno, esto es todo por este video, espero que te haya gustado y no olvides aplicar lo aprendido. Nos vemos en el siguiente.